Bueno, primero, mucho gusto. Mi nombre es Camila, soy asistente de la Unidad de Evidencia, Conexión y Ciencia en COES, y hoy me tocará moderar su panel, esta mesa. Súper, muchas gracias, Camila. Hola, Carolina. Hola, Sí, hola, Carolinas. Elizabeth, ¿cómo estás, Eli? Tanto tiempo. Hola, bien, Daisy, ¿tú qué tal? ¿Cómo va toda Bien. la situación de teletrabajo? Wow. Gran Wow. tema, gran tema. Para presentación, por compartir pantalla no se hace, ¿no es cierto? Sí, cada uno tendrá acceso para compartir pantalla y así también mostrarnos su presentación. Creo que ya están todos nuestros exponentes. Aprovechando eso, me gustaría consultar si están de acuerdo en que mostremos la grabación de esta ponencia en nuestro canal de YouTube. Sí, claro. ¿Sí? El ¿Todos problema- están? El mío es como bien preliminar, no sé si todavía, la verdad. Déjame dar una vuelta, pero pienso que quizás preferiría trabajarlo un poquito más, pero veamos cómo va. Ya. Entonces, Entonces, me siento empoderada después de presentar a veces. ya. Entonces, al final de la presentación, ahí me confirmas, por favor, Eso. para así también ver si la grabación la subimos al canal de YouTube. Ujú. Oye, Camila, ¿y son tres mesas ahora? Ahora son 4 presentaciones. Cada uno tendrá 15 minutos para presentar. Pero entonces nos falta alguien, ¿o no? Porque Pablo y Daisy van juntos. Con Imara. Semanas. Está Carolina también que presenta. Yo. Sí. Carolina Estefoni, Carolina Ramírez, Pablo es Pablo R, ¿cierto? Porque los estoy haciendo co-host para que puedan compartir pantalla. Sí. Ya. Elisa. Falta alguien. No sé. No están todos, Carolina. ¿Están todos? ¿Centeno? ¿Está? Ah, sí está, perdón. Sí, está. Sí, estamos todos. Están todos. Carolina. Jorge, que no va a poder participar, que también era de nuestra ponencia, pero no va a poder participar. El día de hoy está con un inconveniente de salud. Ya. Ah, es que no veía, perdón, súper perdida, pero no. Solo no veía las pantallitas de los. Es porque yo estoy compartiendo el video. Pablo, disculpa, te pasé a ser, en vez de co-host, host. ¿Me puedes devolver el host? Y eso te aprieto a ti. ¿Cómo lo hago? En los 3 puntitos que En salen participantes. del participante. Espérate, estoy buscándote. ¿Dónde está ahí? Yo soy Conferencia. conferencia sala 4. La sala. Ah, ya. Y ahí los 3 puntitos y hacer hospedador. Sí. Ahí está. Ya, entonces ahora sigue entrando gente. Te voy a hacer co-host y así vas a poder compartir. Y me falta. Camila, no sé si te indicaron que estaba yo anotada como que iba a ser yo la presentación, pero la va a hacer Pablo Rosler. Sí, Maca me confirmó eso. Perfecto. ¿Solo Pablo va a presentar en esa...? Sí, solo Pablo va a presentar, pero las respuestas y en el fondo los comentarios estamos... Para los dos. Exacto. Los Súper. 3 con Imara. Sí, con Imara también. ¿Con Imara? Sí. Imara Álvarez. Ahí la encontré. Sí. Sí. Ya. Solo quiero probar, ¿se escucha bien el micrófono, no? Perfecto. Sí. Bien. Sí, súper bien. Yo les cuento que al final de las presentaciones voy a hacer una breve conexión o discusión de estos trabajos, pero muy breve, para coordinar después la discusión con el público. Ahora, si no hubiese preguntas del público, podemos iterar entre nosotros, para comentarnos recíprocamente los papers, ¿ya? Súper. Ese, súper. Me parece bueno. No había gente, yo creo que las preguntas siempre hay, pero si no hubiesen, yo les puedo ir dando la palabra a ustedes para que comenten respectivamente de los otros trabajos. Y así nos damos, y somos más entretenidos. Me Sí. parece. Ya. Súper, gracias.
Les comento que, bueno, ya les había dicho, van a ser 15 minutos por presentación. Es importante acotarnos a los tiempos porque posterior a esta mesa viene otra, como con 10 minutos de diferencia, entonces lo importante es que no nos extendamos mucho. De todas maneras, yo voy a avisar por chat a cada uno cuando queden 5 minutos y cuando quede uno, para que también estén atentos a eso. Camila, y estamos con micrófono apagado, obviamente, y la cámara la dejamos prendida o apagada. Como ustedes prefieran, si su conexión es más estable con la cámara apagada, apáguenla. Los micrófonos obviamente apagados. Sí, los micrófonos sí deben apagarlos para que no haya interferencia. Pero si se puede, mientras presentan los otros, igual es buena idea, o por lo menos en el momento de la discusión, que puedan prender las cámaras para que nos veamos, ya que no hay interacción. Claro, para la discusión, la cámara, pero cuando presentan, mejor. Apagamos las cámaras. Sí, porque además, si ellos van a estar compartiendo su presentación, tampoco nos vamos a ver. Exacto. Estamos a un minuto. Estamos a un minuto. Qué nervio. Puntualidad, me encanta. Puntualidad. La magia del Zoom. No, todos ultra disciplinados con los tiempos. Sí. Igual esperemos a ver si se suma más gente. Maca, ¿hay gente en la sala de espera? En este momento no. Ah, ya. Igual esperemos unos 2 minutos, yo creo. Claro, todavía queda un minuto. Sí. Maca, ¿tú vas a avisar cuando falten 5 minutos en la presentación? La Cami les va a avisar por el chat. Sí, por el chat yo les aviso. Perfecto. Cuando queden 5 y cuando quede 1. Ok. Y solo para aprovechar el tiempo, dejar los invitados a todos los que están aquí presentes a la siguiente mesa que viene después de esta, que vamos a abordar, va a ser sobre temas de inmigración también, en contextos de interculturalidad, desde una aproximación cuantitativa. Así que tenemos una tarde súper entretenida con esta mesa que es de estudios cualitativos y la otra de estudios cuantitativos, súper complementario a las dos. Sí. Excelente. Y el link, bueno, tenemos que... En la invitación estaba... Estaba, sí. El otro, sí. Cuando partamos yo se los puedo dejar en el chat igual, por si acaso. Eso sería súper. Obvio. Sigue entrando gente, así que esperemos un minuto más. Sí. Sí, recién son las 2:30, así que esperemos unos minutitos. Oye, qué nervio esto de no saber lo de la elección de Estados Unidos hasta cuántos días. No. Tienen a todo el mundo, pero así. Literal. Sí. No, y la amenaza de que Trump puede llevar esto a la Corte Suprema por fraude electoral. Sí. Pero hay varios estados que no se va a saber, o sea, hasta la próxima semana parece. Muy lento. La vez pasada también fue muy lento. Sí. Terrible. Ya, ahora sí, partimos nomás y yo voy aceptando a la gente que va ingresando, Cami. Ya, súper. Sí, partamos. Bueno, en honor al tiempo, siendo las 2:32, damos inicio a esta mesa titulada Contextos interculturales y los desafíos a la cohesión social, aproximaciones desde estudios cualitativos. Mi nombre es Camila Flores, para los que se sumaron ahora hace un par de minutos. Yo soy asistente en COES y hoy ocuparé el rol de moderadora. Esta mesa corresponde al eje 6, promoción de la diversidad sociocultural para la cohesión y el desarrollo social. Las presentaciones van a durar 15 minutos por cada presentador. Posterior a eso tendremos 20 minutos para un espacio de preguntas y comentarios, en donde también uno de los encargados de eje, Roberto González, quien también nos acompaña, va a entregar algunos comentarios y observaciones sobre las presentaciones. Hoy nos acompaña primero Elizabeth Centeno. Su presentación se titula En busca del oasis perdido, la experiencia migratoria de mujeres venezolanas en Valparaíso y Santiago. También nos acompaña Carolina Stefani
con su presentación Ciudadanía Migrante en Contextos de Pandemia. También nos acompaña Pablo Rosler, quien va a presentar, pero también es una investigación con coautoría de Daisy Margarit, Jorge Moraga, Juan Pablo Ramazzotti, titulada Nuevas especialidades migrantes, expresiones de un hábitat en una territorialidad emergente. Y finalmente presentará Carolina Ramírez con su presentación Desarticulación social y pertenencias en tiempos de incertidumbre, las experiencias de personas migrantes en zonas diversas de Santiago, Chile. Ahora iniciaremos con Elizabeth Centeno. Elizabeth, puedes compartirnos pantalla y ya te damos el espacio. Bienvenida también, por supuesto, a todos y a todas, y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Voy a, acá estoy reproduciendo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muchas gracias a la organización de este espacio. Esta es una presentación de mi investigación postdoctoral en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. También parte del equipo se enmarca en el trabajo del Observatorio de Participación Social y Territorio. Bueno, la he titulado En busca del oasis perdido, la experiencia migratoria de mujeres venezolanas en Chile. Y bueno, quisiera... no parece... Un momento, parece que tengo... problemas con... Ahí sí. Entonces, les comentaba que esta presentación, como se enmarca, comienza con esta idea de América Latina, como de Chile como un oasis en medio de la América Latina convulsionada. Elizabeth, ¿Perdón? aparece en negro en la pantalla. ¿Cómo? Sí, no se ve la pantalla que estás compartiendo, Elizabeth, se ve negra. Ah. Quizás si lo dejas de compartir y lo pones a compartir de nuevo. Sí, estoy tratando de... A ver. Perdón por... Ahí se había alcanzado a ver un segundo, cuando lo cerraste. A veces por conexión pasa que no se proyecta cuando uno lo pone... Ahí se ve. Ahora sí. Ya, y si voy bajando así, no. Ahí sí. Ahí, perfecto. Sí, Ahí está. súper bien. Perfecto, ya. Entonces, les decía, voy a comenzar, que este trabajo, bueno, comienza con la idea de esta excepcionalidad, un mito de excepcionalidad, y que ha estado presente desde hace mucho rato en nuestra, entre comillas, como identidad en estos textos literarios. Se hace referencia a la personalidad isleña en territorios continentales, como los jaguares de América Latina también se nos ha dicho, y recordemos también como que para la Expo Mundial del 92 Chile llevó un iceberg, como queriendo decir, nos alejamos de estos tropicales latinoamericanos, sino que somos aquí fríos, ¿no? Y Noel Salazar lo trabajaba en como esta idea el mito de la excepcionalidad chilena. Y bueno, estos indicadores macroeconómicos parecían reforzar esta idea, como la CEPAL en sus informes habla de cómo habría que seguir los pasos de Chile, especialmente en los años 90. Y este oasis ha cautivado a migrantes desde los años 90 especialmente también como entendiendo que las fronteras del norte se han restringido, los países de Europa o Estados Unidos han cerrado sus fronteras y se ha dado un poco un giro hacia el sur. Particularmente los migrantes venezolanos han tenido un considerable y rápido aumento de esta migración. Y mi trabajo se especializa en la experiencia de mujeres migrantes venezolanas, considerando todo su proceso migratorio, desde su partida hasta
la llegada a Chile y después los tiempos en Chile, considerando también las fronteras atravesadas, los tiempos. Y bueno, para ello utilizo la idea, como recurro a la idea de la espera, para entender, por un lado, los procesos migratorios que nunca son neutros, siempre están en juego diversas jerarquías como la etnia, el género, la raza, la clase, y en este sentido también he querido enfocarme en la migración femenina porque entiendo que al migrar los roles de género trascienden estas fronteras que atraviesan y muchas veces estos procesos migratorios, ellas siguen siendo madres, hijas, esposas y sobre todo mujeres que están atravesando estas fronteras. Y por otro lado recurro a la noción de espera para entender la situación de estas mujeres que viven en Chile, entendiendo que no hay hay una condición política en la espera y que hay ciertas condiciones políticas en quién espera y cómo organiza esa espera. Y además es necesario mencionar también que otros autores mencionan respecto a la ambigüedad de esta espera, que pareciera pasiva, pero en realidad es bastante activa, porque mientras se espera se crean ciertas cosas y hay una activación que va tomando lugar en la espera. Respecto a la migración venezolana, bueno, los patrones migratorios de Venezuela han cambiado radicalmente en los últimos años. Se estima que al menos como el 10% de la población venezolana viviría fuera de Venezuela, y es una población que tiene altos niveles de educación, que inicialmente fueron clases altas las que emigraron, pero hoy también son clases medias. Y frente a esta expansión de la migración también se han diversificado los destinos de la migración. Antes eran Estados Unidos, Canadá y España, y hoy día también son Colombia, que tiene una fuerte tradición con Venezuela en temas migratorios, Perú, Ecuador y Chile, y Argentina también. Y desde hace 5 años, por ejemplo, Chile no aparece, o sea, en los informes de las principales nacionalidades de migrantes en Chile, Venezuela no aparecía. Sin embargo, en estos últimos 2 años se ha convertido en la principal nacionalidad de migrantes, siendo el 23% de migrantes, lo cual en parte se entiende por el establecimiento de la visa de responsabilidad democrática. Si vemos, por ejemplo, en el gráfico, hasta más o menos el 2012, el principal país de origen en Chile era Perú, luego Bolivia y Colombia comienzan a ser más numerosos, y a partir del 2016-2017 comienza a aumentar la llegada de ciudadanos provenientes de Haití y de Venezuela, y desde 2017 estos últimos empiezan a ser más numerosos. De hecho, como vemos en la curva negra del gráfico, a pesar de que las visas otorgadas en total ha ido en aumento y luego se estanca el 2017, o sea, 2019 incluso descienden las visas otorgadas a venezolanos, siguen aumentando. Como estrategia metodológica, lo que presento es parte de una investigación etnográfica que se inicia en junio de 2019 y se encuentra aún en desarrollo. Ha tenido partes virtuales producto de la pandemia y partes presenciales también. Se realiza observación participante en las organizaciones de migrantes y luego se han realizado entrevistas en Santiago y Valparaíso, y también observaciones en redes sociales, especialmente Facebook. Bueno, en búsqueda del oasis chileno, en primer lugar quisiera mencionar que la experiencia migratoria no implica solo dejar su casa, los conocidos o su familia atrás, sino que también el lugar donde uno se siente cómodo y se reconoce, por lo que siempre existen múltiples razones que llevan a migrar. En este sentido, las mujeres que hacen parte de este estudio como mencionan que la carencia de alimentos para solventar a su familia, la inestabilidad económica y la rápida devaluación de la moneda y los altos niveles de violencia e inseguridad las llevaron a querer dejar Venezuela. Pero, ya mencionaba, esta decisión es compleja y escasamente requiere solo una decisión. Por lo demás, las motivaciones para cruzar fronteras son múltiples y generalmente están vinculadas a la capacidad de imaginar otros lugares, de crear y de imaginar otras vidas. Por lo demás, existe una multiplicidad de orientaciones en estas trayectorias de mujeres. Algunas de ellas tienen un proyecto claro y se preparan muy bien para migrar, solicitan los documentos, las visas y organizan su plan migratorio. Y otras son más bien poco
poco preparadas o no tienen un plan migratorio. Aunque ciertamente, aún en las salidas menos planificadas, siempre hay ciertos vínculos de afectos que van configurando hacia dónde voy. Y por otro lado, en las decisiones migratorias están claramente ancladas a la pregunta ¿dónde voy? ¿Cómo me voy? ¿Cuándo me voy? ¿Y con quién me voy? Porque estas preguntas son además especialmente relevantes para las mujeres, porque son muchas veces ellas las que se encargan de los cuidados de sus hijos, de sus padres, de sus madres, y entonces los cuidados y la esfera de los cuidados es un aspecto importante en la evaluación migratoria. Acá tengo la cita de Stephanie, quien dice, que por el tiempo no la voy a mencionar, pero ella hace énfasis en cómo planifica y busca Chile por tener una estabilidad económica y que hace una evaluación de todos los posibles destinos a donde podría ir. Después, bueno, como en los estudios de la migración transnacional han señalado, los migrantes tienen su vida anclada en uno o más lugares. Tienen familia en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Ecuador, y sus vidas también han pasado por otros lugares. Y además ellas tienen esta habilidad de estar conectadas entre sus hogares y sus hogares nuevos y sus antiguos hogares. Y bueno, ellas también están en permanente evaluación de sus vidas como migrantes. Siempre están dispuestas a volver a hacer la maleta, si algo pasa, si algo anda mal, si todas las cosas no resultan, volver a partir. Entonces están en esta permanente evaluación. Y además su migración está como permanentemente asociada a objetivos o vínculos familiares. Chiqui, por ejemplo, parte con sus hijos hacia Perú, pero porque ahí tenía una amiga y tenía vínculos, sin embargo, en Perú comienza a tener problemas en el colegio de xenofobia de las niñas y con sus niñas deciden partir hacia un destino incierto. No tenía vínculos en Chile, pero había escuchado algo de que en Chile se estaba bien y bueno, finalmente este imaginario de Chile Oasis la hace decir venir hacia Chile. Y bueno, las temporalidades también son múltiples. Hay algunos ritmos que son más acelerados, otros que van teniendo como son ritmos más lentos. Por ejemplo, acá vamos a ver la trayectoria de Suti. Suti sale desde Venezuela a visitar a su hermana, a comprar medicinas, porque no sé, medicinas que no se encontraban en Venezuela, pero sin darse cuenta migró, porque nunca más regresó a Venezuela. Se quedó en Colombia. El segundo mapa es sobre los tiempos. Entonces ella en junio del 2016 sale desde Venezuela a comprar los medicamentos y se queda hasta noviembre de 2018 en Colombia con su hermana, hasta que ve por las noticias que están cerrando las fronteras, que Ecuador comienza a cerrar las fronteras, se asusta y dice, bueno, acaban a empezar todos los países a cerrar fronteras y se viene hacia Chile. Vive un tiempo en Viña, donde vivía su prima, después en Valparaíso y Viña no encontró trabajo y se fue hacia Santiago, donde actualmente vive. Marilén es la otra trayectoria que les quiero mostrar. Ella, su hija mayor es el primer viaje que hace su familia. Ella es enfermera y se va a Perú a trabajar. Luego insiste en que su familia la siga y llama a su marido, o sea, al padre de familia y el hijo, quienes van a trabajar a Perú, pero se quedan en Chimbote. Luego de ello, Marilén va con sus hijos, no tienen todos los documentos al día, por lo que deben pasar por pasos no habilitados por la frontera colombo-venezolana, y llegan a Lima, se quedan unos días y luego se vuelven a Chimbote. Cuando llegan, su marido ya tenía los planes listos, quería viajar hacia Chile. Marilén no quería porque ahí vive su hija, en Perú vive su hija. Sin embargo, su marido le dice, eres mi esposa y tienes que ir hacia donde yo voy. Triste, ella decide seguirla en este viaje. Entonces, llegadas a Chile, rápidamente notan lo costoso que es
llegar a Chile. Si bien hay disponibilidad de bienes y servicios, estos son sumamente costosos. Este oasis es altamente privatizado, se sorprenden del alto costo de los servicios, el cual tiene también un fuerte impacto en sus precarias economías. En general notan que el salario mínimo no es suficiente, tienen que tener 2 o 3 trabajos para que el sueldo efectivamente les alcance. No tienen vida social, solo trabajan. Entonces, en una sociedad además con altas, amplias facilidades de crédito, se encuentran muy endeudadas o con deudas formales e informales. Y también, por otro lado, si bien se reconoce que hay una jerarquía racializada de migrantes que estaría operando en Chile, en donde colombianos y venezolanos pareciera que no tienen las mismas, como nosotros, las mismas violencias que haitianos o bolivianos en Chile, aún así existirían ciertas distinciones de clase. Mujeres migrantes con profesiones de alto prestigio social, como médicos o abogadas, tendrían una experiencia con menos trabas, accederían a trabajos más vinculados con su especialidad, no directamente reconociendo sus títulos, pero sí tendrían trabajos más vinculados y tendrían en general un mejor trato. Pero la situación más precaria la viven quienes no tienen una profesión o quienes tienen una profesión de menos prestigio, pues acceden a trabajos con baja cualificación, muy mal pagados, sin contratos, sin ningún tipo de seguridad laboral y, por ejemplo, además son sujetas de violencias, como por ejemplo Sabiana vivía en el mismo lugar en el que trabajaba, en la bodega, donde su empleador le tiraba un colchón en la bodega. Y el empleador además le recortaba una parte del dinero, de su sueldo, como costos por el arriendo, y cuando ella decide irse, tampoco le paga porque debería agradecer que la dejó dormir ahí. Y una situación particularmente vulnerable son las madres solteras, quienes dependen de los ingresos para la solvencia de sus hijos, y que esto además en la pandemia se ha exacerbado. Entonces, hoy día están dependiendo como de las cajas que llega a la Junaed con los pocos ingresos que han podido mantener en la pandemia. Bueno, y para cerrar, quisiera retomar la idea de incertidumbre y de espera que mencioné al inicio, pues ellas son las mujeres que han aprendido a convivir con la incertidumbre en la espera. La mayoría desearía regresar a Venezuela, pero también sabe que es algo que no sucederá pronto. Esta idea de un posible retorno se puede convertir en un mito, incluso que dure varias generaciones. Entonces, en este sentido, ellas viven en una permanente espera, en estos espacios liminales, como en un permanente stand-by, entre su salida de Venezuela y su futuro asentamiento o reasentamiento o repartida, esperando a ver qué pasa. No están ni allá ni acá, no se sienten refugiadas, pero tampoco estas migrantes tradicionales. Pero también es importante mencionar que esta espera no es pasiva, no se espera simplemente a esperar, sino que se crean lazos, se encuentran trabajos, hay ciertos planes, se mueven por muchos, desarrollan muchas iniciativas, o sea, es una acción rica en esta espera, y enormemente activa, imaginan y crean nuevas formas para vivir en el por mientras, viviendo en este por mientras, en este oasis, que era este esperado símbolo de desarrollo neoliberal latinoamericano, pero que al parecer era más bien un gran espejismo, ¿no? Una fata morgana en medio del desierto. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Es el turno de Carolina. Estefani. Gracias. ¿Me tienes que habilitar para compartir? Listo. Ahí sí. ¿Ahí se ve? ¿Se ve, no es cierto? Sí, perfecto. Ya. Bien, muy buenas tardes. Voy a presentar hoy día unas reflexiones que son como bastante preliminares
que hacen parte de un proyecto Fondesit que partió este año, pero que evidentemente nos hemos quedado más tiempo del que habíamos pensado en la revisión del estado del arte, y menos en el trabajo de terreno que hubiéramos querido hacer. Entonces son reflexiones a partir de estas lecturas y también de todo lo que está sucediendo en el contexto regional. El proyecto es sobre migración venezolana en el Cono Sur y calza súper bien, digamos, después de la presentación de Elizabeth, porque es precisamente poder entender qué significan estas rutas y qué es lo que está apareciendo. El proyecto estaba pensado para las rutas, ¿no? Para las rutas de los migrantes, pero en el contexto de la pandemia, la reflexión en verdad como que toma un giro un poco distinto, porque empiezan a aparecer cosas distintas. Entonces, en un esfuerzo por darle continuidad al proyecto y por adecuarlo a la situación de pandemia que están viviendo hoy día los migrantes, entonces el ejercicio que quiero presentar ahora es un poco vincular estos tres conceptos, ¿no? Movilidades, migraciones y ciudadanía. Y es súper preliminar, así que feliz después de poder escuchar los comentarios que tengan. Y las preguntas, qué sé yo, sugerencias, etc. Entonces, primero, lo que sabemos, ¿no? Sobre pandemia e inmigración y que ha estado en la discusión en estos meses y que se vuelve como un lugar como bien un poco cómodo en el buen sentido, porque nos permite plantear ciertos temas que son importantes para la discusión de las políticas públicas y que ha de alguna manera centralizado la discusión, ¿no? Sobre los efectos que tiene la pandemia en la población inmigrante. Y ahí lo que hemos visto es que la pandemia profundiza ciertas vulnerabilidades que ya estaban presentes en las condiciones de vida de los migrantes, pero las profundiza al menos por tres elementos, ¿no? En primer lugar, por la situación de empleo. Sabemos que muchos trabajadores y trabajadoras migrantes se concentran en sectores informales de la economía, en sector servicios, en restaurantes, en ventas, etcétera, y que fueron, bueno, los primeros trabajos que desaparecieron, ¿no? Muy rápido, y en el sector informal más todavía. Entonces, la pérdida de empleo se ha concentrado con fuerza en la población inmigrante, dejándolo en una situación más precaria de la que ya tenían. A eso se agrega que no había, en muchos casos, pago de cotizaciones, entonces ha habido también más dificultades para acceder, por ejemplo, al 10% o a otras políticas de apoyo y de ayuda. Otro elemento que profundiza las vulnerabilidades es la debilidad o la ausencia de redes para enfrentar situaciones complejas. En general, cada uno de nosotros, si es que pierde el empleo, si es que no puede seguir pagando el arriendo, tiene redes familiares, cercanos, amigos, a quienes recurrir y que ayudan a contener de alguna manera la situación de crisis. En el contexto migratorio, estas redes son mucho más frágiles, son más débiles. En general, además, los padres están en los lugares de origen, entonces la red familiar como tal no están necesariamente en el lugar donde están viviendo, y los amigos, las amistades, en situación de crisis se hace difícil también acceder, porque además muchos de ellos también están con problemas similares a los que están teniendo ellos mismos. Entonces, esta situación, digamos, hace que los recursos y el capital social del que pueden disponer los migrantes es también más débil. Y finalmente, pero no por eso menos relevante, creo que también está a nivel de empleo como en el mismo nivel, es la dificultad que han tenido parte importante de la población migrante en acceder a todos los programas de apoyo por no tener los documentos, ¿no? Por no tener el RUT. Cosas tan básicas, todos los programas que hubo, desde las cajas de alimentos, no se repartían a través de los municipios, a través de la encuesta de hogares, pero de la ficha, digamos, pero si eso no estaba, entonces se hacía virtualmente imposible acceder a estos apoyos, ¿no? A eso se le suma también un factor estresor que tiene que ver con las condiciones de vida de sus familias en el lugar de origen, y las dificultades que tienen o sus hijos, o sus parientes, o sus padres para sortear lo que ya implica la pandemia, ¿no? O sea, las pérdidas de trabajo en el lugar de origen, las posibilidades de contagio en el lugar de origen. Entonces también se transforman en factores de estresores, porque no se puede hacer mucho con eso, ¿no? O sea, tampoco se puede ir en ayuda de los parientes como uno quisiera.
Pero quiero centrarme, eso se ha discutido, ¿no es cierto? Y está como ya un poco más consolidado. Pero quisiera centrarme en algunos nuevos escenarios que surgen a propósito del COVID y a propósito del confinamiento, ¿no? Estos nuevos escenarios. Son 2 fotografías. La primera es, o sea, la segunda es en la frontera, en Arica y Parinacota, ¿no? La frontera norte. Y la primera es un campamento en Huara, con la llegada que se venía produciendo a lo largo de estos meses, pero que se ha profundizado en las últimas semanas. En Huara, población que cruza por Colchane en situación de por pasos no habilitados, ¿no? Y entonces quedan ahí varados un poco a la espera de que sean trasladados a Iquique, pero en Iquique no hay centros donde puedan esperar, ¿no? Las cuarentenas que necesitan esperar, y entonces quedan en esta suerte de campamentos así improvisados. Entonces, ¿qué es lo nuevo, ¿no? Nuevo entre comillas, porque algunas cosas ya venían sucediendo de antes, pero ¿qué es lo que nos presenta la pandemia y la situación de inmovilidad en esta población que por naturaleza y por definición es una población móvil, ¿no? Elizabeth lo mostraba en estos mapas, en estos recorridos permanentes que hacen a través de los distintos países, a través de las distintas fronteras, ¿no? Esta movilidad tan propia de la migración. Lo que vemos, y de nuevo, como es preliminar, voy a ir como mencionando algunas cosas nomás, ¿no? Vemos que se aceleran ciertos tipos de movimientos y que tiene que ver con múltiples factores. El incremento de la migración no tiene que ver necesariamente con el COVID, sino que tiene que ver con el conjunto de factores que hacen que las personas quieran salir con mayor rapidez, ¿no es cierto?, de sus lugares de origen. Desempleo, violencia, inseguridad, necesidad de buscar un trabajo así urgente, en fin. Entonces, eso ha producido que se vayan acelerando ciertos movimientos y en paralelo que se vayan incrementando políticas de seguridad y de control en distintos países para restringir estos movimientos, ¿no? Y aquí hay una coordinación increíble entre los distintos países para generar mecanismos de control a esta movilidad. Lo vemos en el caso de Perú, el caso de Chile, Colombia, etc. Otro elemento interesante, y acá siguiendo a un antropólogo, ¿no?, Biao Xian, esta idea de los shock mobilities, o sea, que son movimientos de personas que se producen de una manera muy intensa, cortan el tiempo, ¿no es cierto?, un shock, una situación específica, puntual, ¿no?, y que lo vemos con fuerza ahora en el COVID, pero también lo hemos visto, por ejemplo, en lo que son las caravanas en Centroamérica, ¿no?, como una intensidad en el flujo de esa migración. Y la reflexión que Biao Xian hace, más que entender en sí mismo lo que es estos shock mobilities, es cómo estas situaciones particulares, específicas, puntuales, transforman de alguna manera el contexto migratorio más amplio, ¿no? Cómo se relacionan con situaciones, condiciones que están vinculadas con los procesos migratorios, sea mercados de trabajo, formas de inserción social, temas de documentos, ¿no? Hay todo una suerte como de múltiples situaciones que se ven impactadas por estos movimientos intensos que se producen en poco tiempo. Y estos movimientos intensos entonces repercuten en estos otros elementos. Tenemos también la situación de migrantes varados, ¿no? Esta idea, y la foto me parece que se mostraba ahí de Huara y de la frontera, lo refleja muy bien. Una suerte de suspensión en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y que pueden permanecer ahí horas, días, en algunos casos, como ocurre en los centros de detención, pueden ser meses, ¿no? Incluso años, como los centros de detención en México, camino a Estados Unidos. Entonces, es una suspensión en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y están los centros de detención. El caso Huara no es un centro de detención, por supuesto, pero también supone la aparición de estos espacios
que son espacios públicos, ¿no? Puede ser un gimnasio, una cancha de fútbol, donde entonces se junta a todas las personas, a todos los migrantes, y quedan ahí, stand-by, ¿no? Expuestos además a una serie, o sea, posibilidades de contagio. Ya, ahí. El otro concepto que quería introducir para poder después triangular la presentación es la discusión en torno a ciudadanía, ¿no? Al final va a ir cuajando todo, pero ¿qué es lo que sabe o qué es lo que hemos visto y cómo los estudios sobre migraciones han aportado a la discusión en torno a la ciudadanía? Tenemos como distintas aproximaciones, ¿no? Como la más tradicional y clásica, esta idea de una ciudadanía como un acceso progresivo a los derechos de poblaciones que habían sido históricamente marginadas de esos derechos, ¿no? El derecho de la mujer, el derecho de los niños, el derecho de la población negra, el derecho de los migrantes, ¿no? Y como irlo sumando en el fondo al carro de los derechos humanos en estos grupos específicos. Pero esta aproximación a la ciudadanía ha mostrado sus límites cuando lo llevamos al campo de las migraciones, y muestra sus límites porque vemos rápidamente que hay una serie de limitaciones a esa igualdad de derechos en el caso de la migración, ¿no? Y aquí tomo la referencia de Lucas, la idea de pecado original de la política migratoria, porque se trata de otorgar derechos a personas que no son parte de la definición de la nación, ¿no? Entonces, de la nación original. Entonces, rompe de alguna manera la condición básica de ciudadanía, que quiere decir derechos de personas, derechos a los nacionales, ¿no? Es el otorgamiento de derecho a población que no es parte de la nación, ¿no? Entonces se nos separa Estado y nación. Y ese, como que de Lucas menciona, ¿no? Como el pecado original, es lo que dificulta entonces que haya un reconocimiento en igualdad de derechos a la población migrante. En igualdad de derechos me refiero de que se reconozcan todos y absolutamente todos los derechos en las mismas condiciones que la población local. Y aquí todas las legislaciones van a tener algún tipo, y la chilena en particular, ¿no? y con mucha fuerza lo va a plantear, ciertas restricciones, ciertas limitaciones a los derechos, ya sea en el tiempo, ¿no? Entonces que se demoran más en poder acceder, 1 año, 2 años, en poder acceder a los mismos derechos, o en la situación de que se le puede retirar todos los derechos en caso de que la persona cometa un crimen, por ejemplo, ¿no? Y entonces el Estado tiene la facultad, siempre va a tener la facultad de decir, bueno, no sé, te portaste mal, cometiste un crimen, y entonces yo tengo la facultad para expulsarte del país, algo que no ocurre con la población local, ¿no? Entonces es una situación, es un límite a la igualdad, y en esta lógica de acceso progresivo a derechos, entonces muestra que no es así para la población migrante. Y después otra aproximación que me parece que es muy interesante, que es esta idea de la inclusión a través de la exclusión, ¿no? Que lo plantea Sassen, entre otros autores, y que tiene que ver con las condiciones de exclusión que genera la misma política migratoria, ¿no? Esta imposibilidad de otorgar la igualdad de derechos, en conjunto con esta imposibilidad de otorgar la igualdad de derechos, el confinamiento en el fondo a determinados sector laboral, social, ¿no es cierto?, de exclusión, y que esa sería la forma en que se incluyen en la sociedad de destino, ¿no? Sin todos los derechos que corresponden, trabajando en los trabajos más precarios, por lo tanto, ¿no es cierto?, y desde ahí es donde se incorporan entonces a la sociedad de llegada, ¿no? Entonces la inclusión a través de la exclusión. ¿Y qué está sucediendo entonces? ¿Qué pasa cuando vemos estos espacios, ¿no es cierto?, de confinamiento, estos espacios producto de la pandemia, ¿no?, estas inmovilidades que nos aparecen, y la discusión en torno a los derechos de los migrantes, a la ciudadanía de los migrantes, se agudiza, se acrecienta, entonces como es el ejercicio que quisiera presentar en esta diapositiva. La pandemia es verdad que agudiza cierto tipo de movilidad, esta idea de las shock mobilities, ¿no es cierto?, pero que ya veíamos antes de la pandemia algunos registros en este sentido. Mencionaba recién las caravanas en Centroamérica, pero también todo lo que tiene que ver con el refugio, ¿no? Y con el desplazamiento. El refugio
en el caso, por ejemplo, de la migración venezolana, que efectivamente no son reconocidos como refugiados, pero sí muchos están en condición de refugio, ¿no? Pero no tienen el reconocimiento por parte del Estado. En el caso de Siria, por ejemplo, ¿no? También solicitantes de refugio, y también lo observamos en el caso del desplazamiento forzado, por ejemplo, en el caso de la migración, del desplazamiento forzado colombiano, ¿no? Y cómo se han visto millones, literalmente millones de personas obligadas a abandonar sus lugares de origen y desplazarse hacia otros territorios dentro del mismo país o saliendo hacia otros lugares como Ecuador o como otros países vecinos, Venezuela, por supuesto, también en su momento. Entonces, este tipo de movilidades que no necesariamente califican dentro de la idea de migración, ¿no? Porque no es el formato tradicional de inmigración laboral que conocemos, ¿no es cierto? Personas que se desplazan hacia otro lugar en busca de trabajo y que después llevan a su familia, sino que es más bien una salida mucho más desesperada, si se quiere, hacia donde sea que se pueda salir, ¿no? A pie, ¿no? Una sensación o una idea de una movilidad mucho más brutal, ¿no? Más brutal que el proyecto migratorio tradicional. Esto que ya estaba presente en el contexto de la pandemia se visibiliza mucho más y que adquiere además adquiere otras características. Por ejemplo, el movimiento de personas que se llama, y que se les ha mencionado, el movimiento en reversa, ¿no? Personas que quieren retornar a sus países, pero que son impedidos de llegar a sus países por los cierres de frontera. Entonces, en este contexto de pandemia se visibilizan tipos de movilidades, ¿no? Que son distintas a la migración y que nos plantean desafíos también investigativos, teóricos y metodológicos específicos, ¿no? Particulares. Por otra parte, la irregularidad a la que se somete, sobre todo a este tipo de personas, ¿no? Y a este tipo de movilidades, ¿no? O estas personas que tienen este tipo de movilidades, imposibilita literalmente la sobrevivencia. Y aquí lo que vemos es que hay una producción de esa irregularidad que tiene distintos elementos, ¿no? Y si tomamos solo el caso de la política chilena, por ejemplo, ¿no? Donde la información para obtener la visa es tremendamente confusa, los tiempos se han vuelto extremadamente largos, absurdamente largos y probablemente ilegalmente largos. La denegación de visas sin ninguna razón efectiva, ¿no? Real. La pérdida de documentos, de la gente que manda los documentos y que les llega después de 6 meses, 8 meses, un año, no, es que le faltó este documento porque se perdió, ¿no? La idea, la lógica, ¿no? De que necesita una visa para trabajar, pero necesita trabajo para pedir una visa, entonces quedan ahí en un loop sin solución, que tiene que ver con las medidas administrativas para regularizar a las personas, ¿no? Ninguna de esas medidas administrativas, sobre todo en el caso de este tipo de movilidades, está funcionando. Y lo que están haciendo más bien es la producción entonces de esta irregularidad. Y esa producción de irregularidad está imposibilitando hoy día la sobrevivencia de las personas, sobre todo las personas refugiadas, las personas desplazadas del ingreso y de las personas que están ingresando por lugares y por pasos no habilitados, ¿no? Entonces, es en este contexto donde empiezan a aparecer con fuerza estos espacios de confinamiento. Y es sobre este tipo de movilidades donde estos espacios de confinamiento entonces adquieren mayor fuerza, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se quiere en el fondo? ¿Qué es lo que se está confinando, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos campamentos? Lo que me parece es que se está sistemáticamente empujando a las personas en estos espacios, todos aquellos que vemos en Guara, que vemos en las fronteras, a una condición no solamente de irregularidad, ¿no? Sino a profundizar la idea de ilegitimidad de esos cuerpos, ¿no? Y esta ilegitimidad en una doble dimensión, en el ser y en el estar, ¿no? Cuerpos, personas que no deben estar ahí, de acuerdo al Estado, ¿no es cierto? No debieran estar ahí, ¿no? Y su condición de migrante, más bien su condición de persona, ¿no? De ser humano, no es suficiente para legitimar esa presencia, ¿no? Entonces, no pueden estar y no pueden ser.
en estos espacios, ¿no? Entonces aquí la idea de doble ausencia, de ensayar, se nos incluso se profundiza aún más, ¿no? Porque es una ausencia, es la producción de esa imposibilidad de pertenencia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que queda cuando sacamos en el fondo esta posibilidad de ser y estar? Solo queda una presencia corporal y su fuerza laboral. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Y qué es lo que está pasando, digamos, que nos está llevando a este tipo de construcción particular con este tipo de movimientos? Sin duda que hay un uso político, ¿no? Muy fuerte y un uso político muy y extremadamente irresponsable, porque simplemente, y basta con escuchar a cualquier autoridad, hace un par de días salía del Olio, ¿no? El director del Departamento de Extranjería, señalando que, bueno, cualquier persona que cruzara por paso no habilitado simplemente se iban a encargar de expulsarlo. Sin atender a ningún tipo de consideración de la realidad que significa para las personas cruzar a pie el desierto de Chile, ¿no? Con niños en brazos, y que si lo hacen es porque realmente hay un nivel de desesperación. Entonces, como la criminalización de este tipo de movimientos, ¿no? Tiene ahí un uso político. Pero también, y aquí creo que es parte de la agenda de investigación que debiéramos también estar mirando, ¿no? La vinculación de este tipo de situaciones, de confinamientos y de movilidades e inmovilidades, y su efecto en los mercados laborales y en el desarrollo de la economía, ¿no? La idea de movilidades de reemplazo apunta en esa lógica, ¿no? Hoy día tenemos disponible una serie de trabajadores inmigrantes en condiciones que para efectos de la pandemia, ¿no es cierto?, son los que se mueven para que el resto de las personas puedan permanecer en sus casas, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con Rappi, qué sé yo, y con todas estas aplicaciones, que es donde hay una impresionante presencia de personas migrantes, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, quienes se pueden quedar en sus casas tranquilos gracias a que hay ciertos sujetos, cuerpos, ¿no es cierto?, que se pueden seguir moviendo a través de la ciudad con el riesgo, digamos, que ello implica. Pero también hay un rechazo y una sanción a este tipo de movilidades, ¿no? Y a este tipo de inmigrantes. Entonces, un esfuerzo por controlar a través de medidas y discursos securitistas, criminalizadores, ¿no? La autonomía propia de la migración, la capacidad y el derecho y la libertad de movimiento que tenemos todos los sujetos, ¿no? Entonces, hay ahí un juego bien perverso de buscar controlar esta movilidad que es tan consustancial, digamos, a la naturaleza humana. Y bueno, creo que se abre como una agenda también muy, muy interesante en este campo de poder cruzar, digamos, estos distintos elementos que estamos viendo a propósito de la pandemia. Creo que es un escenario para los que nos interesan todos estos temas que nos obligan a pensar y repensar muchas de las categorías que hemos venido utilizando hasta ahora. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Ahora es el turno de Pablo. Por favor, les pido acotarse a los tiempos porque preguntas y comentarios para seguir ahondando en las presentaciones y en los temas, por favor. Ya, ahora sí, es que está sin el micrófono. Ya. Ahora No. voy a compartir. ¿Se escucha así? Ahí sí, te escuchamos súper bien. No está la presentación en ¿No se ve? modo presentación, todavía no. Sí. Ah, no, pero ahora la voy a... Ahora sí. Que se está cargando un poquillo. Ya, ahí me avisan si se ve, ¿no es cierto? Sí, súper bien. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces, bueno, me presento, soy Pablo Roeller, responsable de estudios del Servicio Jesuita Migrante, y esta es una
lo que le vamos a presentar es una primera piedra de una línea de investigación que hemos ido creando este año en conjunto con la Universidad de Santiago y la Universidad Central. Acá podemos ver también los participantes, donde está Daisy Margaret, de la Universidad de Santiago, y Mara también de la Universidad de Santiago, y Jorge Moraga de la Universidad Central. Tiene como título Habitar Migrante en el Gran Santiago, vivienda, redes y hacinamiento. La principal pregunta que buscamos responder es, ¿cuáles son los modos de habitar que se expresan a través del hacinamiento? Como les comenté, esta es una primera piedra que buscamos después profundizar con estudios cualitativos. Es una primera piedra donde se hace un análisis estadístico y un análisis territorial. Entonces, para ver un poco los enfoques teóricos que nosotros ocupamos para poder leer nuestros resultados, encontramos la relación entre la ciudad y la migración. Entonces, esta relación entre ciudad y migración desde la sociedad preindustrial ha sido esencial. Las ciudades han requerido de migración, tanto nacional o interna, como se dice, como internacional para crecer. Estudios internacionales, desde la Escuela de Chicago en adelante, han señalado que la distribución de población migrante al interior de la ciudad no es homogénea, y existiendo patrones de segregación residencial y exclusión social, por ejemplo. En el caso del Gran Santiago, según estudios recientes en Chile, los migrantes muestran niveles importantes de concentración residencial. Hay alguna diferencia con segregación, es que están más concentrados en ciertos territorios, así como también hay mayores grados de hacinamiento y allegamiento y problemas de materialidad de la vivienda. No obstante, esta evidencia se debe tener en cuenta la gran diversidad del fenómeno migratorio. Esto necesariamente genera un habitar migrante diverso, que conlleva un despliegue de redes en la vida cotidiana. Entonces, algo esencial para el habitar migrante, y cuando en verdad una persona extranjera llega, y en relación a lo que expuso Carolina recién, es acceder a vivienda, o sea, tener un lugar de cobijo al cual llegar. Es como una de las primeras necesidades. Las primeras viviendas siempre se han visto como más transitorias que las de después, y también es importante ver las condiciones estructurales que tiene la sociedad de recepción para satisfacer de cierta manera este acceso a vivienda. En Chile, el acceso a vivienda de población migrante ha sido prioritariamente por el arriendo como condición de ocupación. Lo vemos con estas estadísticas de la CACEN, donde el 15% reside en vivienda propia, población migrante, lo cual es un 67% en población nacida en Chile. O sea, hay una gran diferencia, y el arriendo es la mayoritaria. Pero también dentro del mismo arriendo emerge con gran fuerza el arriendo informal, donde destacan algunas estrategias para asentarse. Digamos, el arriendo informal es importante tener en cuenta que se asocia con peores condiciones de habitabilidad. Digamos, empieza de dimensiones pequeñas, CITES, conventillos antiguos, con problemas de materialidad, espacios habilitados para generar habitaciones, espacios que no eran para ellos y fueron habilitados para ellos, condiciones abusivas del arrendador o quien le subarrienda también, en lo cual hay poca fiscalización en ese sentido, y también aparecen los campamentos como una alternativa, sobre todo para los migrantes que recién llegan, para poder acceder a vivienda. Entonces, una de las características predominantes en el habitar migrante es el hacinamiento. Cobra interés conocer la dimensión interna de la vivienda migrante con relación a los modos de habitar que se despliegan en su espacio interior, las relaciones que se desarrollan entre quienes conviven en ese mismo espacio. Acá tenemos un plano, mostramos ahí, de una vivienda migrante que ha salido desde observaciones que han realizado participantes de esta investigación que estamos presentando acá. Y ahí la pregunta, ¿cuáles son los modos de habitar migrantes que se expresan a través del hacinamiento? ¿Qué hay detrás del hacinamiento más allá de la precariedad? Que, bueno, es un elemento central, pero es donde se ha estudiado principalmente el hacinamiento. Siguiendo Terrones, y esto es fundamental para los lentes con los que interpretamos los datos posteriormente, hay 3 dimensiones asociadas a su condición residencial. Una es la dimensión vivienda,
que podríamos decir es una dimensión más instrumental, que alude a las características físicas de la vivienda, al valor de uso que tiene la vivienda, es decir, la capacidad de dar cobijo. Muchas veces se ha visto que en las personas migrantes, las viviendas tienen valores de uso que no están disponibles, como problemas de materialidad, falta de espacios de privacidad, problemas incluso en servicios básicos. Y una dimensión que ya no es instrumental, sino que más simbólica, que es la dimensión hogar, que remite a las características del grupo humano que habita la vivienda. Es la forma en que se apropian de un espacio, que se le da forma a este espacio, se le da sentido al espacio, y se transforma en un lugar que de otra manera no hubiese sido ese lugar. Como esos olores, esos sabores que uno siente cuando llega a su casa, por ejemplo. La identidad que le da a ese espacio. Es más que habitarlo físicamente. Eso es esta segunda dimensión, la dimensión hogar. Y la dimensión localidad, que toma en consideración la ubicación de la vivienda en una determinada estructura urbana. En la población migrante se ha visto que, al menos en el Gran Santiago, es bien céntrica para ahorrar en viaje, pero eso permite, o sea, eso hace que, por otro lado, sacrifiquen las condiciones de habitabilidad también por la centralidad del lugar donde habitan, cercano a oportunidades que ofrece la ciudad. Y dentro de estos modos de habitar, hay que tener también en cuenta que dependen de los recursos socioculturales que tiene consigo la persona migrante. Y aquí entramos al concepto de Bourdieu de capitales, ¿ya? El capital, ¿qué es? Es el trabajo acumulado que puede determinar en cierta situación un éxito o fracaso, y que va más allá de teorías anteriores que hablaban que esto dependía de las capacidades o del mérito individual, sino que es algo más estructural que viene atrás y que la persona trae consigo, como el capital económico, que es aquel que es convertible directamente en dinero, tiene que ver con los ingresos o con los recursos monetarios. Su forma de institucionalización es generalmente por la propiedad. Está el capital social, que tiene que ver con una red de recursos duradera, digamos, de relaciones, que puede ser más o menos institucionalizada, ¿no es cierto? Pero es el soporte en las relaciones que uno tiene en las redes, que fue importante, como también se vio en la presentación anterior. Y el capital cultural, que es aquel que se adquiere por medio de la educación y socialización dentro de pautas distintivas, que son formas distintivas de conocimiento y habilidad que son heredadas. La manera de institucionalización generalmente es por los títulos académicos. Me detengo un poco en el capital cultural por el hecho que es un poco ambiguo el efecto que tiene en el éxito o fracaso en la sociedad de recepción en la población migrante en Chile, dado que muchas veces las personas extranjeras tienen niveles de educación mayores, como también hablaba Elizabeth en la primera presentación, pero sin embargo no pueden ejercer en empleos acordes a ese nivel de educación, y se da mucho eso. En cuanto ya ingresando a la metodología propiamente tal, tenemos, siguiendo de nuevo a Terrones, analizamos la dimensión hogar por medio de un análisis bivariado y después multivariado desde la encuesta Voces Migrantes, que es la primera encuesta representativa a nivel nacional de la población migrante. Alcanzamos más de 1000 casos. La levantamos el año pasado en el último trimestre junto a entre Servicios Jesuitas Migrantes y la consultora ECOS. Entonces, buscamos desde esta encuesta, que tiene representación en todas las regiones de Chile, que tuvo representación, mejor dicho, ver las probabilidades de que una persona migrante resida o no en situación de hacinamiento, ¿ya? ¿Cómo vimos lo de hacinamiento? Con la metodología del Ministerio de Desarrollo Social, que es que haya más de 2,5 personas por dormitorio, ya es un hogar que está en situación de hacinamiento. Entonces, vemos según ciertas características de la persona que te puede dar mayor probabilidad de vivir en esa situación. Eso es lo que queremos, estimar esa probabilidad. Y por otro lado, la dimensión vivienda y localización, ya con datos censales del 2017, que fueron los que tuvimos a mano para poder hacer esto, para generar cartografías y ver así la concentración en el Gran Santiago. Acá, la dimensión hogar, vimos a nivel nacional, pero acá hacemos un zoom en el Gran Santiago. ¿Por qué? Bueno, primero la región metropolitana es la región donde mayormente se concentran las personas migrantes. Según la última estimación del INE y el DEM, el 59% de los migrantes vive en la región metropolitana, y dentro de la región metropolitana la mayoría vive en el Gran Santiago. Entonces, partiendo con los resultados de la dimensión de hogar,
vemos que con la encuesta Voces Migrantes, el 19% reside en situación de hacinamiento. Quedémonos con esto en la cabecita así, viendo que este es el total de los que fueron encuestados. Si podemos hacer un análisis un poco con la población nacional, como para hacer un guiño con eso, según la última CACEN del 2017, los nacidos en Chile, solo un 7% residían en un hogar en situación de hacinamiento, lo cual en el caso de los migrantes casi triplica esa cifra. Y partamos con el análisis bivariado. Para estimar, bueno, para ver estas opciones de estar o no en una vivienda que tenga situación de hacinamiento, fuimos haciendo algunos proxies de los capitales que hablábamos en un momento. Estos son proxies, una manera de poder aproximarnos a ellos. El proxy de capital económico fue por el grupo socioeconómico de pertenencia. Los que estaban en el grupo socioeconómico más vulnerables, que es el D y el E, casi un tercio reside en un hogar hacinado, 31,8%, lo cual es solo un 11,2% en ABC1, C2 y C3. Incluso si viéramos solo el ABC1 es como un 2% de ello. Viendo más a los temas de redes, hay una diferenciación entre redes familiares y redes extrafamiliares. Y acá esto es muy importante para los hallazgos que vamos a mostrar después en las conclusiones. Las redes familiares tener redes familiares, como se muestra ahí, te hace tener como más opciones de vivir en una vivienda en situación de hacinamiento. Es decir, ahí el 21% de los que sí tienen redes familiares vive en un hogar hacinado, y solo el 10,5% de los que no tienen redes familiares, es decir, las redes familiares te damos con más probabilidad, al menos desde un análisis bivariado. Y en el caso contrario pasa con las redes extrafamiliares, que sería como un factor protector, entre comillas, de habitar en situación de hacinamiento. La educación alcanzada, la educación superior en este caso, que es como un proxy de capital cultural, vemos que también sería, al menos desde el análisis bivariado, un factor protector de vivir en situación de hacinamiento. En cuanto al año de llegada y la situación migratoria, vemos que el año de llegada no muestra mucha diferencia, es decir, los que llegaron desde 2017 a 2019, que son los que llevan 2 años al momento de la encuesta, tenían algo muy parecido a lo que alcanzó el total de la muestra, como vemos que un 19%, y no hay mucha diferencia con los que llegaron antes. ¿Por qué hicimos esta diferenciación de 2 años? Por temas teóricos, digamos, que a los 2 años generalmente muchos estudios muestran que empieza a cortarse las brechas de exclusión en la población migrante, lo que se relaciona muchas veces con la adquisición ya de permisos definitivos de residencia. Y los que llegaron, y por eso fue esa razón. Pero no vemos que sea tan protector el factor tiempo, sino que más es los capitales, y en este caso la situación migratoria que se va adquiriendo a medida que pasa el tiempo. Si vemos acá, los que no tienen permiso definitivo, casi un 25% residen en un hogar hacinado, lo cual es solo un 13,9% en los que tienen permiso definitivo. Según nacionalidad, vemos que Haití y Perú, los que nacieron en Haití y Perú, son los que más viven porcentualmente en un hogar hacinado. Según sexo no vemos mucha diferencia, parecido un poco más las mujeres. Y según tramos de edad, se ve que los más jóvenes son los que residen de manera más hacinada. Se podría ver incluso que a medida que aumenta el tramo de edad, menor el porcentaje que vive en un hogar hacinado. Después hicimos un modelo de regresión para estimar, digamos, la probabilidad de que una persona resida en un hogar hacinado. Y vemos que acá, nos quedamos con el modelo 1 porque es el que tiene mejor ajuste, y también vemos que el modelo 1 no tiene el nivel educacional no tiene una asociación estadísticamente significativa con hacinamiento en el caso de un análisis multivariado. Así que vamos a hacer un zoom a este modelo 1. Centrémonos donde dice chances, que es como lo que se interpreta de una manera más significativa, tiene mejor forma de interpretación. Entonces, los que son de grupos económicos D y E, que son los más vulnerables, tienen un 305% más de chances de habitar en una vivienda hacinada que los que van de ABC1, C2 y C3. Los que no tienen permiso de residencia, tienen un 169% más de chances que los que sí tienen permiso de vivir en un hogar hacinado. Los que nacieron en Perú tienen un 151% más de chances que los demás de residir en un hogar hacinado.
Los de Haití baja un poco y ahí la asociación tampoco es estadísticamente significativa, pero haciendo un test hacía que igual era importante agregar esta variable de país, un test que es importante en las regresiones. Y ahora vamos a lo de las redes, donde vamos a ver también una diferenciación entre la asociación de redes familiares y hacinamiento y de redes extrafamiliares y hacinamiento. Es decir, los que tienen redes familiares tienen un 97% más de chances que los que no tienen de residir en un hogar hacinado. Lo cual es al revés en los extrafamiliares, es decir, los que no tienen redes extrafamiliares tienen un 59% más de chances que los que sí tienen de residir en un hogar hacinado. Es decir, las redes familiares en sí no serían un protector, no tendrían como un efecto protector en el hacinamiento, lo que sí tienen las extrafamiliares. Y los más jóvenes, de 18 a 35 años, tienen 59% más de chances que los de 36 años más de residir en un hogar hacinado. Y esta es la segunda parte Pablo, del análisis. un minuto, ¿sí? Por favor. Sí. La localización de los hogares migrantes con mayor porcentaje de hacinamiento se concentra en las comunas del centro y algunas del pericentro del Gran Santiago. Y acá esto es importante por la conectividad que acá tienen, donde sacrifican ciertos elementos de condiciones de habitabilidad por los niveles de conectividad que tengan, que esto es esencial para la economía del hogar. Por eso, las comunas que vemos en rojo ahí, que son Santiago, arriba Conchalí, Independencia, Recoleta, Pedro Aguirre Cerda, Estación Central, Alponente, y Lo Prado y Cerro Navia, son las que concentran entre un 20 y un 25% de hogares migrantes en situación de hacinamiento. Entonces se centran como entre el centro y el pericentro, por temas de conectividad y que se sacrifican muchas veces las condiciones de habitabilidad. Acá vemos también lo mismo con viviendas antiguas, que se hace un zoom en estas mismas comunas, y por acá vemos fotos de cómo se ve dentro de viviendas que tienen más de un hogar, que comparten muchos hogares, como muchos timbres, por ejemplo, vemos en una misma vivienda. Conclusiones, y acá con esto ya cierro, vemos que tiene dos caras el hacinamiento. Una, que es una cara de precariedad y exclusión, que es la que más se ha visto. Los migrantes se ubican en zonas de transición, con casa antigua y problemas de materialidad. Son zonas céntricas que le dan posibilidad de mayor acceso a oportunidades laborales. Se ve la importancia del capital económico y social, referido a redes fuera de la familia, el capital social, y el capital cultural pierde relevancia. Acá también es importante, como lo que vamos a ver ahora, que no se ha visto tanto, que detrás del hacinamiento, y nosotros tenemos una sospecha que después vamos a seguir profundizando con estudios cualitativos, que hay una estrategia de cuidado familiar detrás de vivir de esta forma. No queremos romantizar el hacinamiento, hay elementos de precariedad, pero también elementos de cuidado y redes de apoyo familiar, también que te apoyan para tener una mejor inserción en sociedad receptora, temas de bienestar, acceso laboral y derechos, y expresiones de un capital social que no se evidencian, un capital social familiar, que no se evidencian en políticas públicas urbanas. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Ahora es el turno de Carolina. Voy a compartir pantalla. Bueno, mi nombre es Carolina Ramírez, soy postdoctorante en COES. Lo que les voy a presentar en realidad es parte de un estudio mucho más amplio que explora la experiencia. Estoy tratando de no ocupar todo el tiempo posible, porque hablo mientras me acomodo. Porque sé que ya nos queda poquito. Le dije a Camila que me avisara, no me interrumpa cuando ya me queden 5 minutos. Yo escribí justamente para no pasarme tanto. Pero bueno, decía, mi nombre es Carolina Ramírez, soy investigadora postdoctoral basada en Faxo de COES, y la presentación que voy a hacer hoy día, como les decía, es parte de una investigación mucho más amplia que explora la experiencia de reconfiguración socioespacial en barrios diversos de migrantes largamente asentados, ya un poco distinto a las dos primeras presentaciones, donde se enfatizaba más bien la experiencia de migrantes recién llegados, pero yo también estoy interesada aquí en la vida vecinal. Es una presentación que preliminarmente denominé como de articulación, como experiencias de articulación o desarticulación social, lo dejé como estratégicamente muy amplio, cambié el título más de una vez, de hecho, justamente porque estoy en una etapa muy preliminar respecto a las ideas que quiero presentar. Y, como decía, es desde el punto de vista de los migrantes largamente asentados,
y me interesa explorar esto en relación con experiencias emergentes en contexto de incertidumbre, como aquellas generadas en el contexto del estallido y la pandemia. Por algún motivo esto no avanza. A ver. Bueno, como lo ha sucedido, me imagino, a algunos de ustedes también, ya sea gente que está escuchando, que presentaron, en medio de mi trabajo de campo, empezando el trabajo de campo, vino el estallido, luego rompió la pandemia, lo cual, por cierto, implicó tener que repensar metodologías y también marcos conceptuales. Y mi marco conceptual ha estado desde un principio centrado en dinámicas de convivencia y diversidad, y estoy girando a mirar estos procesos en relación con emergentes contextos de incertidumbre. En una zona tan diversa como lo que ahora les voy a presentar, y no me voy a detener realmente mucho en la teoría, me interesa más mostrarles el material, pero en una zona tan diversa, decía, nos permite apreciar, como bien señala Sirman en esa cita, cómo la incertidumbre es vivida, negociada y movilizada de diferentes maneras por personas distintamente posicionadas, por ejemplo, en cuanto a etnicidad, nacionalidad, género y tiempo de residencia, que es un elemento que me interesa. Y esto es importante porque diferentes locaciones sociales pueden actuar constriñendo u posibilizando la emergencia de distintos proyectos políticos y personales. Además, aquí converso con estudios que demuestran cómo en contextos de crisis la convivencia intercultural se articula de manera ambivalente, por una parte generando tensiones y conflictos, donde las personas migrantes suelen construirse como chivos expiatorios, pero también generando nuevas dinámicas de solidaridad y vecindad en relación con precariedades compartidas. En cuanto a la metodología, bueno, metodológicamente esta ponencia se basa en observación, la que alcancé a hacer antes de la pandemia, entrevistas y ejercicios de fotovoz, una técnica donde son las personas que les sacan fotografías en su contexto cotidiano, y este es un ejercicio, lo último, no participativo, que aún está en proceso, estoy terminando esta última parte del trabajo de campo. Estas metodologías fueron aplicadas con personas migrantes que residen largamente asentadas, también con una submuestra de migrantes más recién llegados, incluso algunas personas chilenas, para ver, un poco basado en principio del muestreo de la teoría fundamental, incorporé un poquito más de variabilidad, pero bueno, son personas como, el foco está en personas con una experiencia de asentamiento un poco más larga, 10 o más años, por diferentes razones que puedo explicarles después. Y bueno, esta zona cuenta, ¿no?, con una larga historia de asentamiento, con personas provenientes de distintos países, quienes habitan acá junto a vecinos chilenas y chilenos. Además, aquí coexisten, es un lugar muy diverso en muchos sentidos, ¿no? Hay muchas diversidades también en términos de estilos de vida, clases sociales, edades, tipos de vivienda, distinciones que se vinculan, por cierto, a diferentes formas de habitar. Esta zona cuenta además con una trayectoria de organización y movilización vecinal, incluyendo organizaciones de defensa del patrimonio, de mujeres migrantes latinoamericanas, además de talleres, huertos urbanos, eventos barriales, que atraen a personas normalmente de todo Santiago. Por otro lado, este sector también tiene distintas situaciones como de inseguridad, ¿no?, residencial, subarriendo abusivo, hacinamiento, estigmatización especialmente de la población migrante, entre otras problemáticas. Aquí lo que ahora quiero conectar experiencias y dinámicas desplegadas durante el estallido con aquellas que han surgido durante la pandemia. Quizás demasiado, creo que voy a hacer 2 artículos distintos si fuera el artículo, pero no sé, encontré interesante el ejercicio. Y creo oportuno explorar la imbricación de ambos escenarios de crisis, como se han denominado normalmente, en la vida de las personas migrantes, preguntándonos cómo estos hitos y procesos generan complejas reconfiguraciones socioespaciales que impactan la pertenencia en barrios diversos. Bueno, partiendo por las experiencias en el estallido, tal como nos dice ahí Judith al mirar las fotos que compartió con nosotros, y como sucedió, por cierto, en diferentes ciudades y barrios, el estallido implicó una fuerte activación de la vida vecinal en la zona. Vecinos y vecinos migrantes suelen describir lo que sucedió por esos días como estar pendientes el uno del otro, vernos las caras, conocerse entre vecinos. Era muy habitual también escuchar, especialmente entre personas peruanas, que son los que llevan probablemente más tiempo en este barrio, que hubo una cercanía, nos tratábamos como personas, ¿no? Y el valor de esta experiencia normalmente también era contrastada
con emergentes memorias de racismo y xenofobia que muchos de ellos experimentaron 1 o 2 décadas atrás cuando llegaron a este lugar. En el contexto del estallido se formaron diferentes agrupaciones por barrio, por calles específicas, grupos de madres, asambleas, comisiones, incluyendo comisiones migrantes, y otras formadas a partir de intereses comunes también. La activación de la vía barrial, como ellos normalmente dicen, una vía barrial que existía, ¿no? Porque, como decía, una historia de organización, pero que se activó de manera muy importante, también involucró dinámicas de recuperación de espacios. Estas eran protagonizadas especialmente por mujeres, jóvenes y madres, tanto chilenas como migrantes, y estas dinámicas, como sugieren también las palabras de Olivia, que está ahí, que por tiempo no voy a leerla, no solamente responden, ¿no?, a un propósito compartido, ser madres con niños, tener que llevarlos a jugar y apropiarse un espacio que es legítimamente propio, sino también es una respuesta a un uso percibido como nocivo y construido como masculinizado, que les afecta a ellas de manera particular, ¿no? Esto nos habla entonces cómo posiciones compartidas, más allá de la etnicidad o nacionalidad, generan dinámicas de contacto y encuentro en el contexto de problemas compartidos, identificados a partir del uso activo de los espacios. Junto con estas sintonías, aparecen también divergencias, en tanto, bueno, como es de esperar, las prácticas y discursos predominantes en el lugar eran vividas de diferente manera por la población local. Aquí, por ejemplo, hay 2 posiciones, ¿no?, que reflejan las posiciones que he ido encontrando también, ¿no? Para quienes el estallido no se sintió, dicen algunos de ellos, porque las inclinaciones políticas del barrio son más bien, bueno, no hacia la derecha, obviamente, entonces la gente no se incomodaba si veía una protesta o una asamblea. Se nota que el barrio es mucho más zurdo, pues. Yo nací zurdo, moriré zurdo, así que me siento muy a gusto, ¿no? Por otro lado, si leeren de calle, en este caso Marilyn, y por otro lado hay cambios muy radicales con el estallido, ¿no? Encuentra que la gente está revolucionaria, y si bien ella tampoco está de acuerdo con el gobierno, dice, no es la manera de reclamar, de protestar. Nosotros somos extranjeros, trabajamos. Y cuando cuenta su asistencia a una de las asambleas, dice, no me gustó porque había mucha política. A veces tratan de imponer las ideas. 5 minutos, Carolina. 5, wow. Bueno, para varias personas, entonces, el estallido estaría en sintonía con la inclinación política del barrio, que también es la propia. En este caso se construye un nosotros que alude a una entidad vecinal, pero para otros, estas instancias implicarían un quiebre con la población local, que es tanto política como intergeneracional. Aquí los reclamos sociales a veces entran en tensión con la figura del buen migrante, esforzado, trabajador, una reputación que las personas largamente asentadas señalan haber construido. Entonces, hasta aquí vemos cómo el estallido, ¿no?, generó nuevas sintonías e identificaciones entre personas migrantes, entre ellas y personas chilenas, así como también tensiones y conflictos las que han de entenderse de manera sumamente matizada. Estas articulaciones y desarticulaciones han de ser entendidas a la luz de distintas locaciones sociales y posicionalidades, o más aún en relación con un espacio que tiene características y marcos normativos e historias de diversidad particulares, ¿no? También las particulares del espacio son aquí relevantes. Estos procesos en alguna medida entonces articulan dinámicas de convivencia, de encuentro, que son bastante ambivalentes. Me parecía también interesante señalar como si bien estas dinámicas son corporizadas, in situ, interpersonales, también muchas de ellas se articularon virtualmente, ¿no?, a través de la tecnología. Y si bien se ha hablado mucho, ¿no?, como la tecnología, redes sociales articularon la movilidad social, menos se habla de cómo esto reconfiguró la vida vecinal más inmediata también, es decir, barrial, no solamente a nivel nacional. Y también menos sabemos cómo esto se mantiene o no en un contexto de pandemia, en el contexto COVID-19, y esto también me quería referir dentro de poco. Ahora pasando a la pandemia, ¿no?, como sabemos, porque esto también ha sido ampliamente documentado, frente a la creciente precariedad y pobreza visibilizada durante la pandemia, se ha desarrollado distintas prácticas de comunidad, ¿no?, solidaridad, ollas comunes, distintas cosas de las que ya hemos escuchado. Y por supuesto en esto, la articulación previa, general del estallido, fue una base importante, por lo menos en un barrio como este, ¿no? Hay caja de acopio y distintas iniciativas barriales.
Pero quizá la experiencia que más impactaba a los vecinos y vecinas de la zona es, por supuesto, el declive en el uso de los espacios públicos. Esto se experimenta como un sentido de pérdida luego de lo vivido en el estallido. Las plazas, por ejemplo, pasaron de ser escenarios de múltiples eventos, actividades, formas de expresión política a concebirse durante la pandemia como espacios tomados. Y esta idea, presente en relatos orales, visuales, en las redes sociales del barrio, hace referencia a las personas en situación de calle, cuya presencia es visible, y también al microtráfico, consumo de sustancias y otros elementos. Me voy a saltar, bueno, solamente señalar, ¿no?, que mientras más nos separamos, ¿no?, de nuestro espacio, por cierto, más dependemos de la vigilancia del mismo, como decía Bauman. Y aquí es importante traer a la mesa, ¿no?, que durante el estallido hay una sensación como muy fuerte, importante de inseguridad en el barrio, en la cual de alguna manera se ve mitigado, hay una sensación como de apoyo gracias a estas redes sociales, pero se ve de alguna manera enfatizada también por la desconfianza en la policía, de los carabineros que se generó durante el estallido, la cual también tiene como una connotación particular para las personas migrantes, ¿no? Y también alinea a los vecinos, en tanto ellos tienen distintas experiencias pasadas de discriminación también policial. ¿Ya? Pero más allá de esto, se pasa a una situación donde hay una presencia de carabineros durante el estallido, hoy día como intimidación, control, falta de protección, que los migrantes largamente establecidos viven de manera particular, vamos a poder expandir, y durante la pandemia lo que se reclama más bien es su ausencia. Estamos abandonados, nadie nos cuida, son frases sumamente habituales que articulan emociones precarias, compartidas, que emergen en este contexto de incertidumbre. Yo aquí les quería contar un poco, ¿no?, de lo mismo que decía hace un rato, expandiendo cómo en este contexto, distanciamiento físico y toque de queda, las personas pasaron a agruparse, a cuidarse de manera remota, especialmente a través de estos grupos de WhatsApp que surgieron. Aquí, bueno, hay toda una línea de etnografía celular por Edward Gómez Cruz, que justamente mira también estos suertes de procesos, donde los vecinos se coordinan para salir a la calle, hacer actos de presencia, toman fotografías que comparten del uso de actos delictivos, se avisan si hay un robo, una explosión, algo que escuchan como un disparo. Pero en general, voy a saltar un poco algunas partes, pero en minuto, Carolina. En continuidad con el estallido, las medidas de apoyo, cuidado, actualizadas en el lugar, en el contexto de la pandemia, son parte de un proceso en que los mismos habitantes protagonizan el desarrollo de respuestas políticas a los problemas y desafíos impuestos por la pandemia. Estas y otras formas de solidaridad, cuidado y protección que emergen en cuarentena, señala Morrow también, permiten además discutir el supuesto de que el contacto físico sería la condición para generar cohesión social. Y para ir terminando, ya que se me acabó el tiempo, solamente señalar que así como se crean estas articulaciones, ¿no?, también aparece, junto con este miedo y desconfianza, por suerte desconfianza hacia el otro, y nuevos discursos del buen y mal migrante que son como reintroyectados también por la población migrante particular, donde las personas migrantes largamente asentadas tienen una relación bastante ambivalente también con la diversificación, que se torna aún más compleja en la pandemia. Aquí las personas largamente asentadas, ¿no?, ven amenazada su posición en Chile, que hoy estaría, según ellos cuentan, más legitimada, a diferencia de cuando llegaron hace 10 o 20 años. Un temor de volver a ser criminalizados como una colectividad, luego de ganarse el respeto de la sociedad chilena, es muchas veces señalada en este contexto, ¿no?, de creciente inseguridad residencial que reaparece luego que en el estallido estaba como un poco más mitigada. Para terminar a modo de conclusión, ¿no?, importante, por cierto, señalar cómo en estos contextos de crisis, que como también les he dicho antes, visibilizan y agudizan precariedades preexistentes, se generan respuestas colectivas de protección, coordinación, contención y cuidado mutuo entre migrantes y no migrantes, en relación con precariedades que se perciben como compartidas, lo que se observa especialmente para el caso de mujeres, y a su vez los mismos vecinos quienes se perciben como amenaza,
promueve, ¿no? Nuevos discursos de otredad desde y hacia la población migrante, ¿no? Bueno, eso voy a llegar hasta aquí, tuve que apurarme un poco. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Sí, estamos un poco cortos con los tiempos debido también a que se nos viene otra mesa. Ahora los dejo con Roberto González, quien nos dé también unos breves comentarios y observaciones sobre las ponencias. Y después daré paso a la lectura de las preguntas que llegaron por el chat. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias a toda la audiencia que nos acompañan en este interesante seminario. Solamente porque quiero que podamos atender a las preguntas que están en el chat, y ahí invito a todos y todas quienes han expuesto para que las puedan ver por mientras. Enfatizar como 4 cosas que me hacen pensar lo que hemos acabado de escuchar. Primero, la noción de los contextos externos como amenazas, pandemia, estallido social, situaciones de vulnerabilidad social, territorio, claramente gatillan todo tipo de reacciones en las personas, desde lo que justamente estaba mencionando Carolina Ramírez, el tema de las conductas prosociales o solidaridad entre los distintos grupos migrantes. Lo segundo, la importancia que resulta el tema del espacio, los territorios, los lugares donde habita y donde se instalan las personas. Y lo digo porque muchas veces cuando teorizamos o hacemos reflexión en estos temas, pasamos de lado a estos componentes más del contexto espacial. ¿Cuánto los territorios donde viven las personas, las posibilidades de integración o de iterar con sus vecinos, por ejemplo, son fuentes importantes de mayor inclusión o de integración? Me hace mucho sentido lo que mencionaba Pablo a propósito del capital social, la importancia que tienen las redes, justamente como la base para sustentar la adversidad. Todas las personas, cuando estamos más expuestas a situaciones de adversidad, contar con una red de apoyo es fundamental. La vulnerabilidad que menciona Carolina Stefani y que ha sido realmente transversal a todos los discursos, el que produce también Elizabeth, la vulnerabilidad de la llegada, el tránsito, la precariedad que muchas veces vemos a la migración, por lo menos la que hemos estado más recientemente expuestos, habla justamente de eso, cómo nos hacemos cargo de que los espacios, lugares en que habitan, sea un lugar donde se puedan construir esas redes, promover redes. Esto me hace también pensar en la necesidad de poder levantar esta discusión a nivel de las políticas públicas, pero también a nivel de la sociedad civil. Carolina Ramírez muestra, por ejemplo, cómo los vecinos, cómo la interacción cotidiana se empieza a transformar en el espacio probablemente más privilegiado para construir esas redes. Cómo los líderes comunales, cómo los discursos que se instalan en la autoridad, por ejemplo, local, los alcaldes o las oficinas de interculturalidad, el rol que cumple el SJM, por ejemplo, todas estas instituciones tienen un rol muy importante en promover la importancia de las redes, la valorización de los espacios territoriales, los territorios, como el anclaje para el proceso de integración y de inclusión. La pregunta del hacinamiento que plantea Pablo también la encuentro extremadamente relevante. Sabemos que es un tema que también está relacionado con la falta de regulación y los abusos que muchas veces hemos constatado por varias instituciones que visibilizan el problema del hacinamiento, es también por el problema de falta de políticas públicas que controlen, regulen y por otro lado ordenen las materias legales que garanticen que condiciones de hacinamiento no son deseables para ningún grupo en la sociedad, no solo los locales, a propósito de la comparación que hacía Pablo. El tema de la pandemia sin duda ha impactado a todas las sociedades del mundo y nos impone una serie de restricciones también, porque el hecho de que estemos menos en contacto físico paradójicamente también nos hace buscar otras alternativas para la promoción de redes. Entonces aquí el tema de las redes sociales, por ejemplo, cómo las comunidades se organizan en conductas de ayuda a través del uso de redes sociales, me parece algo interesante de poder abordar en la reflexión de estos temas.
No quisiera tomar más tiempo porque quedan muy pocos minutos y tal vez invito a nuestros exponentes, Elizabeth, Carolina, Ramírez, Estefoni y Pablo, si ustedes quieren abordar muy brevemente, porque tenemos que literalmente terminar en 4 minutos, que aborden algunos de los aspectos que les mencionaron a ustedes. Hay preguntas para Pablo, para todos ustedes hay preguntas. Si quieren, elijan ustedes el orden o se lo establezco yo, como ustedes prefieran. Mejor levante la mano el que quiere partir. ¿Puedo partir? Carolina. No, muy cortito. Lo que señalaba Vania, ¿no? Yo creo que estos espacios de espera y de prueba, en este contexto particular de este tipo de movilidades, que de nuevo es distinto al resto de las migraciones a las que estamos más acostumbradas, yo lo veo, fíjate, más bien como un espacio de disciplinamiento muy fuerte, ¿no? Donde se despoja precisamente de estas condiciones como de ser y la legitimidad del ser y del estar, y en ese contexto se vuelve un espacio de disciplinamiento para la posterior inserción en la sociedad, que va a ser una inserción tremendamente precaria, porque en el fondo las posibilidades de regularización van a ser mucho más complejas, ¿no? Y por lo tanto su inserción laboral va a ser en sector informal, etcétera. Entonces, sí, creo ahí que hay como un tema bien interesante de plantear. Sigo yo como también que respondo a la misma pregunta, que sumado a lo que dice Carolina, efectivamente como este disciplinamiento dentro de como del espacio, también yo veo harto agenciamiento. O sea, por un lado está como la imposibilidad por ejemplo, que trajo la pandemia en esta espera de mandar remesas porque han perdido muchos trabajos. O sea, todo lo que ha significado la pandemia en esta situación de espera, como en este espacio liminal, pero también como muchas otras prácticas colectivas de cuidado, por ejemplo, entre amigas de la misma, como no necesariamente barriales, porque como, además esto está como, tengo más trabajo de campo en Valparaíso, y en Valparaíso como todo estaba muy desde los cerros, entonces como hay otras dimensiones ahí, pero como entre amigas se juntan entre ellas para una trabaja, aporta y o sea, una cuida a los niños, hace las tareas y las otras van aportando lo económico. Entonces por eso hay espacios de agenciamiento también para enfrentar como estos espacios de espera, que efectivamente, como dices tú, se dan en esto como pasado, presente y futuro y en distintos territorios. Ya, eso. Puedo seguir si quieren. Bueno, hicieron 2 preguntas, una en cuanto a la representatividad de la encuesta y otra en cuanto a la pregunta sobre capital social. Bueno, la primera, como señalé en la metodología, es la primera encuesta que tiene representatividad a nivel nacional para población migrante, que la realizamos con la consultora ECOS, que bueno, llevan 20 años haciendo encuestas, y nosotros participamos bien de la parte de construir el cuestionario, y ellos, por la capacidad que tienen, nos ayudaron con el muestreo, al cual llegamos a 39 comunas a nivel nacional, 36 que son las que para diciembre de 2018, porque en ese momento teníamos esa información, tenían 10.000 o más personas migrantes, y le sumamos 3 más para poder tener presencia en regiones que no tenían comunas con esas características. Luego, dentro de las comunas, se hizo un muestreo, o sea, primero se identificó por medio de datos del censo manzanas, que después se transformaron en grupos de manzanas o clústeres, que tenían más concentración de migrantes para tener más probabilidad de que el encuestador, y ser lo más eficiente también, pudiera encontrarse con personas migrantes. Y en ese clúster la técnica era que el encuestador iba haciendo una espiral en este grupo de manzanas. Entonces, eso, es una representatividad a nivel nacional y tiene un error muestral de 3,05% a un 95% de confianza. Por otro lado, la pregunta de capital social, bueno, nosotros teóricamente nos basamos en Bourdieu, con el capital social en cuanto al término del recurso que se forma con eso, con redes duraderas que son más o menos institucionalizadas y que te dan un soporte. Y la pregunta, el proxy, muchas veces hay que trabajar con proxy en esto, es una pregunta que nos basamos, en esta encuesta, nos basamos en la de la CACEN, que ante distintos problemas
que puedes enfrentar si tienes, bueno, dentro de la familia, que te pudiesen ayudar ante estos problemas. Y también se hacía una pregunta con redes extrafamiliares, separándola por migrantes, redes familiares de tu misma nacionalidad, y redes extrafamiliares chilenas. Entonces ahí, para las extrafamiliares, juntamos las que eran migrantes y no migrantes. Eso un poco, si ahí quieren, Daisy, como incorporar algo más en relación a eso. Solo complementar muy breve que también consideramos también el análisis de la experiencia del territorio, o sea, la experiencia del habitar, y que iba más allá del hacinamiento desde la mirada de la precariedad, porque creemos claramente, la sospecha con que la instalamos, que la experiencia del territorio, la vida cotidiana, el cómo se vive la calle, cómo se vive la ciudad, cómo se vive la vivienda, cómo se vive el entorno, es lo que nos tiene que dar en el fondo la ruta para poder comprender la experiencia de los migrantes en ese nuevos modos de habitar, sobre todo en tiempos de pandemia. Eso. Yo tengo la sensación que no alcanzo mayormente a responder, pero bueno, Vania hizo una pregunta respecto a qué me refería con buen y mal migrante. La primera parte no la entendí muy bien. No, bueno, ese es el discurso que se señala, más bien el discurso que en 2017 instaló la campaña presidencial de Piñera, ¿no? Esta idea del migrante que viene a delinquir y que viene a no contribuir versus el que trabaja, aporta, que por cierto es bastante problemático, pero sabemos que los discursos públicos tienen efecto, ¿no? En las poblaciones, que muchas veces también tienen maneras de comprender, ¿no? su estar, y ellos adoptan esto, y los migrantes largamente establecidos, o los migrantes en general, tratan de calzar acá. Sabemos que la idea del buen migrante es un migrante calificado que quizás no calza con la experiencia de todos, ¿no? Pero sin duda, al tratar de mapearse ellos en ese discurso, tratan de distinguirse de los migrantes recién llegados que viven en las condiciones, como se describen, de hacinamiento, que se construyen el imaginario como los que están delinquiendo, etc. Y ellos de alguna manera lo reproducen, una situación que es problemática, ¿no? Y por eso vale la pena como traer a la mesa y también abordarla, si pensamos en políticas públicas, por ejemplo, también, ¿no? Y bueno, podría decir mucho más pero creo que por tiempo vamos a dejar hasta acá. Así que, Vania, si quieres, después podemos conversar también respecto de tu pregunta. Muchas gracias a todos y a todas también por responder a las preguntas que nos dejaron en el chat. Gracias también a Roberto por los comentarios que entregó sobre las presentaciones. Lamentablemente ya tenemos que cerrar. Estamos como un poco justos con los tiempos, pero de todas maneras los y las invitamos a que se sumen a la mesa que viene a continuación. Ahora empieza a las 4:15, 4:15. Justo Maca, conferencia sala 4, dejó el link para que también puedan conectarse. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos.